Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos todos a nuestro programa Con Derecho a Educar en Radio Hoy. Nos encontramos aquí como todos los días, miércoles al mediodía, para conversar entonces sobre la ley del aula en palabras simples. Somos un programa que es presentado por nuestra consultora Sostiene, que es especialista entonces en normativa educacional. Así que cualquier duda que tengan o si nos quieren encontrar, nos pueden buscar en sostiene.cl o en el Instagram @sostiene.consultora. Así que estamos acá con la Caro, como todos los miércoles. ¿Cómo estás, Caro? Y hola también, muy bien, gracias. Agradecer también a todos Qué nuestros bueno. auditores que se conectan los días miércoles a las 12 del mediodía acá en Radio Hoy para conversar sobre la ley y también el aula, ojalá en palabras simples. Así que esperamos llevarles a sus hogares hoy un nuevo programa que sea de interés y de utilidad. Así es. Hoy día vamos a estar hablando de un tema que es bastante Mm. importante, que lo hemos visto en las noticias también, que tiene que ver con educación financiera para estudiantes, enseñanza también de las habilidades financieras desde una edad temprana. ¿Y por qué quisimos tocar también este tema? Han salido varias noticias también que hemos visto, bueno, en radio, o en prensa escrita, etcétera, que tiene que ver con algunas noticias decían más de 1.200 jóvenes de 18 años ya están en DICOM, o también Wow. que la generación Z, que son los jóvenes chilenos, se encuentran morosos y doblan su deuda cada año que pasa. Entonces también entendemos que es una noticia que hoy en día está bastante contingente, que es una realidad que están viviendo muchos jóvenes y que por tanto queremos entender de dónde viene esto. También el CERNAC, que es el Centro Nacional del Consumidor, sacó un estudio el año 2016 diciendo que el 74% de los jóvenes que cursaban la educación superior en Chile no conocían lo que era un producto financiero. Y el 80% erró en sus respuestas sobre endeudamiento. Entonces esto nos da igual que 3 de cada 5 jóvenes no lograron reconocer las alternativas de crédito más baratas en una simulación. Estos datos entonces nos demuestran la urgencia que existe hoy en día de impartir una educación financiera efectiva desde la infancia, porque Sí. finalmente nos estamos dando cuenta que esa es la realidad que tiene hoy día los jóvenes en Chile. Entonces están endeudados porque a lo mejor no saben cuál es la mejor alternativa para tomar, o no saben cómo gestionar el dinero, etcétera. Así que por eso es tan relevante entonces ver qué está pasando, ¿cierto?, en la educación hoy en día. Sí, yo También quiero tenemos, hacer por ahí. otro lado, sí, dale, Perdón, Pame, quería hacer un hincapié en una de las noticias que tú comentaste que a mí la verdad que me sí, deja bastante preocupada. Una de las primeras que señalaste respecto a que los jóvenes chilenos de la generación Z están doblando sí, su deuda cada año que pasa. O sea, cada lejos año. de pagarla, de achicarla, de ponerse al día. Si este año yo debía Y 100.000 pesos, el otro año son 200, 400, 800. Entonces, es realmente preocupante. Estaba revisando un poquito más ahí en detalle esta estadística que las personas entre los 18 y los 24 años eh, que son esta registran generación Z, pues claro. exactamente, registran este aumento en las deudas y un porcentaje muy alto de ellos ya está con deudas castigadas publicadas en estos boletines, como tú también señalaste, de DICOM, y la deuda real que tienen, que son jóvenes, o sea, todavía muchos de ellos ni siquiera están produciendo ingresos, en promedio cada uno de ellos Exactamente. está endeudado sobre 500.000 pesos. Eh, es Sí, realmente preocupante porque está marcando también la salud de finanzas personales al futuro. O sea, si tú vas a comenzar tu vida adulta, tu vida profesional y ya estás con una deuda, un saldo en contra por imagínate, claro. temas que no sabemos si son de primera necesidad o no, pero también vivimos en una sociedad que está hiperbombardeada por publicidad, entonces los jóvenes quieren tener el último teléfono, Y la inmediatez, la pues, última tablet, como quiero exactamente. endeudar porque quiero tener esto ahora, no quiero esperar a ahorrar la plata para poder comprarlo. Mm. Quizás a lo mejor es la mentalidad antigua cuando no existían las tarjetas de crédito, o era más difícil obtenerla. Hoy en día, cualquier casa comercial que tú hagas, hay alguien diciéndote, no, si tienes más de 18 años, toma, acá está la tarjeta. Puede ser un cupo bajo, pero aún Exacto. así ya con eso te puedes empezar a endeudar porque no sabes utilizarla, no sabes cuánto te están cobrando por mantención o el porcentaje también del interés del endeudamiento. Entonces, también ahí es un tema importante, la verdad, sobre qué está pasando con la educación financiera entonces en cada uno de los jóvenes. Así es, y la deuda va incrementando, o sea, desde los 18 años, que en promedio es alrededor de 100.000 pesos, llegamos a los 24 años con jóvenes que tienen deudas que superan los 700.000 pesos. Entonces, 6 veces más que la deuda inicial, año a año, esto se va aumentando, va
intensificando, y el acceso al crédito en nuestro país, la verdad es que es muy fácil, es muy inmediato. Yo hace muchos años me acuerdo cuando estaba en la universidad, que los bancos nos ofrecían tarjetas, las casas comerciales iban Sí, a la universidad, incluso te daban un premio como un ticket y anda a canjear un almuerzo si es que te inscribes, entonces era súper tentador porque no te pedían acreditar renta, no te pedían absolutamente no, ningún antecedente y ya estabas con un crédito para poder utilizarlo en cosas que muchas veces los papás tampoco saben, papás que están pagando universidad, que están pagando pensión, y los jóvenes ya se están endeudando en temas que quizás no son de primera necesidad, porque se exactamente. entiende también que hay deudas que tienen que ver con salud, que tienen que ver con accidentes, con situaciones que no se pueden prever, pero la deuda de consumo, que es por adquirir la zapatilla, la chaqueta de marca, etcétera, es lo que está generando una situación que es bastante problemática a nivel también nacional, porque si tú de joven no aprendes a administrar tus recursos, muchos o pocos que sean los que tengas, te espera una vida adulta bastante complicada, cuando ya tienes que hacerte cargo de tus arriendos, de tus gastos básicos, de tus Sí, cuentas, de financiar la salud, que en Chile tampoco es barata. Así que queremos conversar sobre este tema de cómo se puede abordar desde la educación formal, básica y media esta temática. así es. Sí, bueno, hay una noticia también que sacó, Caro, la CADEM y la DCB, que también ahí tú nos podías contar un poquito de qué se trata, como para explicarle a la gente que nos está escuchando. Sí, esa es una noticia también alarmante que nos puso en contexto para querer abordar este tema, y es que el titular señala que el 42% de los chilenos tiene un bajo nivel de Mm. conocimiento, según la Academia, en estos temas financieros. ¿Ya? O sea, casi la mitad de la población no tiene un conocimiento adecuado. El 37 solamente alcanza un nivel intermedio y el 20%, uno de cada 5 personas, tiene un nivel alto de conocimiento financiero. Ahora, ¿cómo se llega a esta conclusión? Se evalúan tres aspectos principales que tienen que ver con el conocimiento de las instituciones financieras, o sea, saber cuáles son estas entidades, los bancos, las casas de préstamo, etcétera. En segundo lugar, conocer los productos financieros, o sea, la diferencia entre un crédito de consumo, una compra a cuotas con una tarjeta, un crédito hipotecario, etcétera, y también las tasas de interés. Uno, al tener información y conciencia de en qué consisten estas tasas, de cuánto es lo que yo finalmente voy a terminar pagando, porque es muy Ujú. tentador decir, no, esto cuesta 500 Es mil cierto pesos y lo eso, vas a pagar en un año, pero en un año no vas a claro. pagar 500 mil pesos, vas a terminar pagando quizás 1 millón de pesos. Entonces, es importante también revisar que un dato lamentable, y es que el factor socioeconómico sigue influyendo en el conocimiento financiero, ya especialmente en los grupos C1, que son los sectores más acomodados. La mitad señala tener mucho o bastante conocimiento sobre este tema. Sin embargo, también han habido estadísticas que señalan que esta cifra va hacia la baja. ¿Ya? Entonces, los segmentos más bajos socioeconómicos declaran conocer poco o nada. ¿Ya? También, y otro tema que es importante abordar, es que existe una brecha de género, porque, ojo aquí, el 40% de los hombres encuestados indicó que tenía mucho o bastante conocimiento sobre temas financieros, mientras que el 26% comentó no saber nada al respecto. Y en el año 2018, un 33% de los hombres había señalado que sabían mucho o bastante. Esto subió en el año 2020, entonces acá también podemos ver que en general son los varones los que están más acostumbrados a Ujú. estos temas, porque también socialmente es algo que se ha venido, hemos tratado como sociedad igual de erradicar los temas del machismo en las finanzas, en muchas veces hasta la violencia financiera que han ejercido algunos hombres respecto a las mujeres, que no les permiten trabajar o administrar sus recursos, y por lo mismo es importante que desde la escuela esto ya se vaya nivelando. Así es. Toda la razón, Caro. Así que bueno, para seguir profundizando entonces en este tema, vamos a irnos a una canción, vamos a escuchar Todo cambió de Camila y de ahí continuamos entonces hablando de este tema tan importante, la educación financiera. Ya estamos de regreso entonces acá en nuestro programa con Derecho a Educar en Radio Hoy, la ley y el aula en palabras simples. Hoy día estamos hablando entonces de la educación financiera para los estudiantes, la enseñanza de habilidades financieras desde una edad temprana. Para la importancia de esto también estuvimos viendo algunas noticias preocupantes, la verdad, acerca de altos porcentajes de morosidad que están teniendo varios jóvenes en el país.
Y eso también, por supuesto, tiene que ver entonces con la poca educación financiera que pueden haber tenido a una edad temprana. Entonces, para continuar con esto, nosotros lo que estábamos hablando entonces tiene que ver que la educación financiera desde una edad temprana es esencial para que una sociedad entonces tenga personas capaces de tomar decisiones aceptadas y planificadas respecto a sus finanzas. Estos conocimientos, si son adquiridos en la juventud, entregan entonces herramientas fundamentales para la vida adulta, fomentando hábitos financieros saludables como por ejemplo el ahorro, la inversión y la autonomía económica. Hay una noticia igual que señala que según la doctora Silvia Martínez Gorricho, que es una académica de FASEA de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en Chile, el 30% de los jóvenes declaran estar altamente endeudados, lo que resalta la necesidad de una adecuada educación financiera para evitar entonces situaciones de endeudamiento a futuro por desconocimiento. Así que también es bastante importante Mm. ahí entender de dónde viene también esta noticia, ¿no, Caro? Como, ¿qué está pasando con los jóvenes del país hoy en día que están Sí. totalmente endeudados? Sí, son cifras que son alarmantes. O sea, decir que en Chile el 30% de los jóvenes declara estar no solamente endeudados, sino que altamente endeudado al nivel de que uno no alcanza ni puede como planificar para ponerse al día de esta deuda. Y las deudas van Exacto. creciendo, no se terminan de manera mágica ni si voy a dejar que pase el tiempo y se va a ir achicando. Al contrario, los intereses siguen y siguen subiendo. Entonces, esta educación financiera va a proveer los conocimientos por lo menos básicos y las herramientas para este manejo responsable del dinero que nos ayude a evitar situaciones de endeudamiento futuro. Por lo mismo es que su enseñanza desde etapas tempranas en el hogar, en Sí, la infancia, va a ayudar a los niños a desarrollar estas herramientas, como por ejemplo la paciencia, que no todo se puede obtener de forma inmediata, como señalabas tú hace un ratito atrás, sí, el esfuerzo para poder lograr los objetivos, la planificación, la constancia, ¿ya? Y esto se enseña principalmente también con el ejemplo, ¿ya? Si nosotros vemos a nuestros padres que tienen hábitos de ahorro saludable, en lugar de compras impulsivas o compulsivas, claro. vamos a aprender también con un ejemplo práctico cómo llevar una vida saludable de manera concreta. Sí, toda la razón. Creo que una vez que los niños comprenden entonces que el dinero es limitado, entonces se debe estimular su ahorro finalmente. Eso es la mejor enseñanza que también le pueden dar los padres. La mejor Sí. manera entonces para que los niños entiendan a ser responsables financieramente, entonces es empezar con prácticas concretas, incentivando la cultura del ahorro. Por Mm. ejemplo, proponer algún objetivo específico que sea, por supuesto, factible de cumplir y con resultados a corto plazo, porque así vamos generando entonces que es posible lograrlo, porque si lo hacemos a muy largo plazo o muy difícil, ya eso puede generar también alguna ansiedad y alguna frustración también en el niño. Y tener una meta clara entonces les va a ayudar a enfrentar que existe un bien mayor el que deben ahorrar el dinero, que es una buena forma Así es. también de poder implementarlo. Claro, y antes de pasar ya al tema de la escuela propiamente tal, ¿cómo podemos dar algunos tips de cómo enseñar esto respecto a la enseñanza en el hogar? Los padres deben acompañar a sus hijos en este proceso y enseñarles a priorizar y planificar sus gastos y sus ahorros, cuáles son las verdaderas necesidades y cuáles son caprichos temporales y deseos. ¿Ya? Esto se puede hacer a través de regalar, por ejemplo, un monedero, regalar un chanchito para comenzar a ahorrar, ir planificando y crear este plan de ahorro para tomar decisiones respecto a qué es lo que se quiere conseguir y enseñarle al niño entonces que con cierta periodicidad puede llegar a cumplir estos objetivos. También es crucial enseñarle a los niños a administrar un presupuesto limitado, por ejemplo, a través de una mesada. Ya es algo que es Ujú. un elemento que es de educación financiera, entregarle un presupuesto y decir esto te tiene que durar todo el mes y en el fondo si te lo gastas todo hoy día, bueno, vas a tener que esperar 29 días más porque no hay, el dinero es limitado. Ya muchas veces los niños, cuando uno también es niño, no entiende de dónde sale el dinero, uno No, ve que piden nomás, po. claro, tú pides o ves que hay un cajero y una máquina y va tu mamá o tu papá y empieza a sacar Se billetes. saca. Ayer conversaba con mi marido que me decía que él iba a comprar con su abuelo y compraba con cheque. Entonces para él era siempre era el mismo papel, daba Sí, lo mismo que pusiera poco, pusiera nada, pusiera mucho, porque la abuelita iba a completar un papelito y con eso le iban a dar todas las cosas. Entonces, ¿de qué forma esto se puede enseñar? A través de estos tips, ya estimulando el ahorro, que aprendan a guardar una parte de lo que se les está entregando y también la importancia y la satisfacción de lograr una meta, o por ejemplo, que tú puedas comprar un objeto que anhelabas, un juguete, un libro, etcétera, a través de tu propio esfuerzo.
Sí, exactamente. Bueno, la enseñanza de Mm, educación financiera puede ser también lúdica, puede ser entretenida. Yo creo mm, que por ahí también es importante atraer en la atención de los niños para que pueda ser de alguna forma llevado ya a su vida cotidiana. Entonces existen también, por ejemplo, el clásico Monopoly que todos jugamos también alguna vez, que también tiene que ver con que el banco te prestaba dinero y tú con eso podías comprar, ¿cierto?, casas, edificios, o tenías que exacto. pagar también, porque dependiendo de en qué casilla caías, te tocaba a veces pagar algún impuesto o la renta, dependiendo de si alguien la había utilizado. Entonces, también es importante porque tú vas aprendiendo entonces que tú tienes una cierta cantidad de dinero y que la tienes que a lo mejor ir gastando o invirtiendo, pero con cuidado, porque si no te puedes quedar sin dinero y te puedes quedar en bancarrota. Así que también es importante ese tipo de juegos. Hoy existen también aplicaciones educativas, como por ejemplo IMPiggy, Bankaroot, LifeHub, Banger o Goalsetter, que en definitiva nos va a enseñar o les va a enseñar también poder tener acceso a una educación financiera desde temprana edad, pero va a permitir entonces a los niños poder desarrollar hábitos saludables y estar preparados también para afrontar cualquier nuevo desafío financiero que se les pueda presentar en el futuro. Así que, bueno, enseñar entonces educación financiera a los niños, niñas, y es una inversión. Así que tienen que verlo de esa forma, tanto desde las casas como también, por supuesto, en el establecimiento educacional, porque va a proporcionar finalmente herramientas necesarias para poder tomar decisiones financieras que sean responsables y construir una vida financiera exitosa y equilibrada. Además, puede prevenir que desarrollen una relación tóxica con el dinero, que eso también es importante y que puede suceder, por eso es importante aprender cómo se trata esto. Y se subraya la importancia de predicar con el ejemplo. O sea, los padres deben adoptar hábitos de ahorro saludables en lugar también de ir realizando estas compras que sean compulsivas o impulsivas finalmente. Así que va a ser importante ahí también cómo sea la enseñanza de la casa para poder enseñarle también a los niños y niñas en cada uno de sus hogares. Así que, bueno, el ahorro, la inversión y la autonomía económica son acciones útiles a lo largo de la vida. Es por tal razón que una buena educación financiera entrega entonces ventajas para el futuro de los jóvenes. Así que antes de continuar hablando entonces de este tema que está tan interesante, que es la educación financiera, nos vamos a ir a una pausa comercial y ya estamos de regreso. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso entonces en el programa del día de hoy, con Derecho a Educar en Radio Hoy. Estamos hablando de la educación financiera para estudiantes específicamente, pero estamos hablando también la parte general. Vamos a retomar igual una encuesta que había hecho el CERNAC el año 2016, donde se les preguntó a los encuestados que si creían que existía una buena educación financiera en nuestro país y lamentablemente la respuesta fue no, porque en Chile existe un 74% de los jóvenes que cursaba educación superior no conocía lo que era un producto financiero. Por otra parte, el 80% de la muestra también erró en su respuesta cuando se le consultó sobre el endeudamiento. Y 3 de cada 5 jóvenes no logró reconocer la alternativa de crédito más barata al enfrentarse a una simulación. Así que la verdad que esto nos deja bastante impactada en cuanto a las cifras que se están recogiendo entonces de esta encuesta que hizo el CERNAC, que fue el año 2016. Pero entendemos que las cifras no han cambiado tanto porque sabemos también que existen más de 1.200 jóvenes de 18 años que están endeudados y que se encuentran en DICOM. Así que, y también por otro lado, lo que estábamos hablando anteriormente, que la generación Z, que también va de los 18 a los 24 años, son jóvenes chilenos morosos y que cada año están doblando su deuda. Eso quiere decir que tampoco entonces tienen un conocimiento real, que también lo mismo que está demostrando entonces esta encuesta, que han pasado años y seguimos entonces de la misma forma, porque finalmente estos jóvenes quizás están pagando, no sé, en una tarjeta de crédito, a lo mejor pagan lo mínimo, y no entienden que al pagar lo mínimo finalmente tú no estás pagando la deuda con el banco, estás pagando Exacto. el interés solamente, y eso lamentablemente va aumentando mes a mes y va creciendo esta deuda, y por eso yo creo que año a año también van doblando la deuda. Así que es importante conocer entonces cuando uno utiliza también alguna tarjeta de crédito, entender cuáles son los montos a pagar, cuál es también el interés, porque por supuesto hay un interés de por medio que el banco te está cobrando, porque es parte del negocio también de un banco. Así que lamentablemente vemos que las cifras no han cambiado mucho del 2016 al 2024 durante estos años, porque siguen los jóvenes entonces sin tener este conocimiento de los productos financieros y también cómo poder disminuir estas deudas, ¿o no?
Así es. Y bueno, el tema de la educación financiera ya estamos claros que en nuestro país es insuficiente. La Ujú. OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, recomienda introducir entonces esta educación financiera desde una edad temprana. ¿Ya? Ante eso, Chile ha ido tomando algunas medidas para poder integrar esto en los currículos escolares, específicamente asociándolo al conocimiento de matemáticas, que es básico para este tipo de temas, también historia, geografía y ciencias sociales desde séptimo básico en adelante. Y acá, bueno, el año 2015 se aplicó una prueba estandarizada en nuestro país, que es la prueba PISA de educación financiera, para evaluar cuál era la capacidad que tenían los estudiantes de resolver problemas financieros y sus conocimientos, como por ejemplo relativos a facturas, estados de cuenta, realizar algunos cálculos que tengan que ver con tasa de interés, porcentaje, y los resultados revelaron que los estudiantes chilenos tenían un conocimiento financiero muy por debajo del promedio deseable, ¿ya? Apenas podían reconocer las diferencias básicas entre una necesidad y un deseo, tomar decisiones simples Ujú. sobre el gasto diario e identificar documentos financieros cotidianos. ¿Ya? Y sobre eso es súper importante entonces lo que hablábamos de la educación que viene desde el hogar, porque puede ser una necesidad, obviamente, pagar el agua, pagar la luz, el gas para poder cocinar, bañarse, etcétera. Pero renovar el teléfono todos los años es un deseo, no es una necesidad, porque tú ya tienes un equipo que Así te es. permite hablar, comunicarte, etcétera. Entonces, es importante que se pueda hacer esa diferencia para priorizar en qué tú vas a invertir o gastar tu dinero. Así es, además, 1 de cada 3 estudiantes afirmó que su conocimiento financiero provenía principalmente de la educación recibida en la escuela, lo que subraya entonces la importancia de incluir la educación financiera en el Mm, sistema educativo para poder cumplir con los objetivos propuestos por el país. Es fundamental entonces que los estudiantes, los docentes y las familias se involucren activamente en este proceso educativo, porque finalmente cuando uno va al colegio te enseñan las matemáticas, la física, la química, etcétera, pero no te enseñan finalmente cómo llevar un presupuesto o lo que tú comentabas, cómo distinguir cuál es la necesidad y cuál es un deseo, porque finalmente así se es. confunde y ahí es donde proviene este error finalmente de que yo pienso que era una necesidad renovar el teléfono y ahí caemos entonces en este endeudamiento que es como una bola de nieve que va creciendo y creciendo y después tenemos que ver cómo se puede parar. Por otro Así lado, es. también la OCDE también define lo que es una educación financiera y dice que en el ámbito escolar se define como la enseñanza de conocimientos financieros, comprensión, habilidades, comportamientos, actitudes y valores que permitirán a los estudiantes tomar decisiones financieras efectivas en su vida cotidiana y en su adultez. Esta definición entonces resalta que no solo se trata de adquirir conocimientos teóricos sobre economía, que son bien importantes, pero no solamente que yo me lea un libro y lo entienda, Mm, sino que también hay que desarrollar estas habilidades prácticas y actitudes que permitan a los individuos tomar estas decisiones financieras que sean informadas y, por supuesto, responsables. Así que una educación financiera adecuada entonces implica aprender a distinguir entre deseos y necesidades, establecer y alcanzar metas de ahorro también es muy importante, reducir esos gastos que son innecesarios, que son los gastos a veces hormigas que también les llaman, que es importante que sí. a veces te dicen para recomendación, siempre me acuerdo, mi papá siempre nos hace esa Mm. recomendación, que le mando un saludo porque siempre está escuchando este programa, yo sé que le va a interesar harto el de educación Sí. financiera, el de anotar finalmente siempre estos gastos chiquititos que uno va teniendo, el gasto hormiga, a veces el café que te toma, o a lo mejor llamaste un taxi en vez que tomar un colectivo o un metro que es más barato, todos estos gastos que puedes ir reduciendo también es importante para poder evitar el sobreendeudamiento y seleccionar también cuáles son las opciones de créditos más convenientes en el caso que tengas que tomar uno. Y estos Mm, conocimientos y habilidades son esenciales para mejorar el bienestar económico tanto individual como el colectivo, ya que permite a las personas poder gestionar mejor sus recursos financieros y contribuir a la estabilidad económica de su familia y comunidad. Así que no solo se así trata es. de impartir, claro, estos conocimientos, pero es importante igual el tema de estas habilidades entonces que tenemos que ir mejorando, porque finalmente hemos visto mucha gente que se agobia por el endeudamiento y pueden llegar a tomar decisiones terribles también, como un suicidio muchas veces, porque ya no saben cómo hacer o Sí, cómo gestionar también este endeudamiento. Así que claro. importante ahí de aprender cómo a gestionarlo, ¿no?
Y el tema de los conocimientos económicos, de la educación financiera, no es solamente memorizar conceptos, como ya qué es una tasa de interés, qué es un producto, porque eso Claro. poco aporta para la vida cotidiana. Lo que se busca acá es que las personas puedan tener un manejo de sus finanzas responsable y saludable. Entonces también es muy necesario poder desarrollar competencias que sean prácticas para que se facilite la toma de decisiones en la vida cotidiana, como ya hemos conversado en este programa en reiteradas ocasiones, lo que tiene que ver con planificar y gestionar un presupuesto personal, hasta ya la comprensión y el uso de productos financieros de forma responsable, entendiendo que no es malo per se utilizar una tarjeta de crédito o tener productos bancarios. No, claro. Puede ser muy beneficioso si uno aprende a utilizarlo, hay beneficios, hay puntos, etcétera, pero hay que saber en el fondo qué cosas se pueden pagar. Algo tan básico como por ejemplo la comida no se debería pagar con cuotas, ¿ya? Porque la comida es algo que yo voy a comer hoy. Si yo voy a comer en un restaurante, me quedé de ese Sí, gusto, tengo que tener la solvencia para poder pagarlo hoy. No puedo comprometer mis finanzas de los próximos 3 meses para pagar un almuerzo que ya comí y disfruté 3 meses atrás. Distinto tal vez es comprarse un par de zapatos, que tú lo puedes pagar en 3 cuotas y ese zapato te va a durar 1 año, 2 años, 5 años, etcétera. claro. Es una inversión que vale la pena porque tú lo vas a estar ocupando mes a mes, entonces puedes comprometer ese presupuesto. Pero ese tipo de cosas, claro, son decisiones prácticas cotidianas del día a día que van más allá entonces de la adquisición de conceptos o memorizar términos, sino que a través del juego, como decíamos, de estos Monopoly o de herramientas. Yo me Sí, acuerdo cuando era también chiquitita en básica, todavía tengo el recuerdo que nos enseñaban con dibujo a utilizar los billetes, el valor de las monedas, a escribir un cheque, aunque después uno poco y nada lo utilizó, sí, pero saber, yo ¿cierto?, cuáles son las también. partes del cheque, cómo cruzar, lo que significa, nominativo, etcétera. Así es que queremos que esto también sirva de incentivo para las familias, que a veces los niños están tan aburridos con sus tablets, hemos conversado igual de lo nocivo que puede llegar a ser la utilización de pantallas, y que a través de esto entonces puedan jugar, vincularse con sus padres y aprender algo que les va a servir para la vida. Así es. Así que antes de continuar Mm. con este tema, entonces nos vamos a ir a escuchar una canción de Rick James, Super Freak. Y ya estamos de regreso. Nos vemos a la vuelta. Ya estamos de regreso entonces hoy día conversando sobre educación financiera en los estudiantes, en los establecimientos educacionales. También hemos visto abarcar un poco el tema de los jóvenes hoy en día, del poco conocimiento que han expresado también en encuestas que se han realizado sobre productos financieros, endeudamientos, etcétera. Así que vamos a continuar explorando estrategias y herramientas prácticas que puedan utilizarse entonces para poder enseñar educación financiera a los estudiantes. Es fundamental para eso entonces integrar estos conceptos de manera efectiva en el currículum escolar para preparar entonces a los jóvenes para una vida financiera responsable y exitosa. Así que actualmente algunos contenidos de educación financiera se han integrado al currículum de asignatura, como historia, geografía y ciencias sociales. Según la ley 20.911, que le hablamos en el programa Mm. anterior, los establecimientos educativos reconocidos por el Estado deben implementar un plan de formación ciudadana en todos los niveles educativos, y esto también refuerza la necesidad de aumentar y profundizar los contenidos de educación financiera para poder preparar entonces a los estudiantes para una vida responsable en sociedad. Exacto, es parte de ser un buen ciudadano, entonces también es Así es. saber administrar el dinero, utilizar estas herramientas. Y por lo mismo también el Mineduc, a través de la unidad de currículum y evaluación, está implementando como ciertas líneas de innovación en educación financiera en distintos niveles y asignaturas de la trayectoria formativa para poder desarrollar estos aprendizajes que hemos ya conversado largamente, que son fundamentales, ¿ya? Más allá solamente de adquirir ciertos conocimientos, conceptos, memorizar algunos temas, es importante la aplicación práctica. ¿Ya? Y sobre lo mismo entonces tenemos algunos decretos, que no los vamos a señalar porque son Sí, solamente números, pero del año 2012 hacia el 2015 se están introduciendo esta educación financiera en el currículum chileno. Internacionalmente, en el fondo también se han hecho estas evaluaciones que ya les comentábamos, que es la prueba PISA, que se está aplicando desde el año 2000, y en Chile en el año 2015 estos resultados que fueron lamentablemente muy insatisfactorios hasta el año 2018 y evidencian entonces la necesidad de poder fortalecer aún más este tema. Ya sigue sí, aumentando el endeudamiento entre los jóvenes y el año 2018, algo interesante también que le podemos señalar, se modificó la Ley General de Educación para incorporar estos contenidos en la educación financiera básica de la enseñanza media.
Se modifican entonces las bases curriculares de tercero y cuarto medio, y el Congreso Pedagógico y Curricular del año 2023 también destacó la necesidad formativa de la educación financiera para estudiantes principalmente de enseñanza media. En el año 2025 se va a retomar nuevamente la aplicación de este módulo PISA de educación financiera para poder evaluar cuál ha sido en el fondo el avance respecto a este tema, y que ojalá que hayamos ganado un poquito de terreno. Ojalá que sí. Bueno, también dentro de las temáticas de educación financiera no explícitas en el programa de estudio, también pueden abordarse en el aula mediante textos y mensajes también de medios de comunicación que traten sobre estos temas. Esta estrategia no solo ayuda también a comprender la importancia de la educación financiera, sino que también promueve habilidades de comprensión lectora y análisis de medios. Hay varios libros igual que se pueden ahí estar buscando en distintas páginas también. Así que ahí les podemos recomendar algunos como El dinero, El triunfo del dinero, y hay varios otros que pueden estar como buscando ahí para ver cuál sería el más del agrado del lector. Así que también es importante que lo puedan ver de esa manera. Y la integración también de los contenidos de educación financiera en las asignaturas. También es importante que estos contenidos puedan utilizarse para afianzar y ejercitar habilidades propias de cada asignatura. Así que también es importante que no solamente se lo dejemos a matemáticas, sino que también en las distintas asignaturas entender también cómo se podría ir aplicando este conocimiento. Por ejemplo, en la sala de clases para reforzar habilidades de cálculo, razonamiento lógico y organización de datos. Se podría hacer de la siguiente forma. Por ejemplo, Carolina recibe una mesada mensual de 5.000 pesos y ella quiere ahorrar el 25% de su mesada cada semana. ¿Cuánto dinero entonces ahorrará Carolina cada semana? Y ahí tienen que hacer el cálculo y notaría entonces que serían 1.250 pesos. Esto va a permitir entonces que los estudiantes puedan ver la relevancia también de la educación financiera en diferentes aspectos del aprendizaje, que no solamente sea algo tan formal como estábamos hablando hace un rato. Así es. Y reiterar entonces que estas prácticas deben partir como todo en el hogar, pero principalmente cuando hablamos de educación financiera, porque son, digamos, conocimientos y habilidades para la vida, que los niños comprendan que el dinero es limitado, que se debe estimular el ahorro, este típico regalo del chanchito, de la alcancía, la creación de calendarios, la administración del presupuesto limitado, como conversábamos, el tema de la mesada. Hay también, hoy día, bueno, hay estas aplicaciones, pero cuando nosotros éramos niños existían las libretas de ahorro también, que en ese Sí. tiempo el Banco Estado fomentaba el ahorro joven, y a mí por lo menos en lo personal yo recuerdo que me daba mucha satisfacción ver como si yo iba poniendo en que sean 1.000 pesos mensuales, después iba a ver mis libretas y esos 1.000 pesos el banco me estaba dando un poquito de interés, y ya no eran en 5 meses 5.000, sino que podían ser a lo mejor 6.000, dependiendo el interés o los incentivos. De muchas libretas también que si tú no sacas el dinero a lo largo de un año completo, te dan una bonificación. Entonces, son maneras de que los niños pueden ir aprendiendo desde temprana edad a relacionarse con el dinero. Y eso es súper importante. Sí, bueno, claro, como igual la habíamos nombrado anteriormente, estas Mm, herramientas lúdicas, lo importante de esto también siempre es poder atraer la atención de los niños. Finalmente, si uno les así es. explica con juegos, se hace interesante y de esa forma tú aprendes el conocimiento y lo integras a tu vida, finalmente. Entonces, por eso es tan importante que Mm. se puedan entender, como habíamos conversado, ciertos juegos o aplicaciones que pueden existir para que los papás puedan entonces jugar con ellos de esa manera y desarrollar estos hábitos saludables en cuanto a lo financiero. Así que aparte de Mm. eso, también existen otras instancias que también pueden ser provechosas y que son impulsadas por otros organismos, que esto ya estamos hablando de, por ejemplo, el concurso de Economía Más Cerca, que es el concurso de economía del Banco Central de Chile, que finalmente es Mm. un certamen escolar que es dirigido a estudiantes de enseñanza media de colegios municipales, subvencionados y particulares de todo el país. Y el objetivo de esto finalmente es fomentar el interés y el aprendizaje de los alumnos sobre los principales temas económicos cotidianos relacionados con las funciones del Banco Central de Chile, invitándolos a explicarlos de forma creativa y en un lenguaje simple. Así que esta iniciativa forma parte también del programa de educación financiera central en tu vida, que busca entregar educación económica y financiera a las personas mediante distintas herramientas y recursos utilizando el lenguaje de fácil comprensión, que eso es lo más importante también. Y los ganadores siempre son seleccionados entonces por un jurado compuesto por autoridades del Banco Central, expertos en educación financiera y periodistas especializados en economía.
Así que el concurso ofrece también Mm. un dinero en efectivo para los equipos y profesores ganadores. Así que también ahí es importante que ustedes puedan, si quieren participar, buscar información acerca entonces de este concurso que se llama Economía más cerca del Banco Central de Chile. Interesante, mira, y también comentarles Sí, que hay otra instancia que es del Banco Santander, acá les vamos a hacer un poquito de publicidad. Ellos crearon la Gincana Financiera, ya apoyando la educación financiera, pero principalmente en entornos vulnerables, porque ya las estadísticas lo muestran que los sectores económicos más acomodados, los jóvenes tienen un conocimiento que viene de base desde las familias, pero en entornos vulnerables es necesario poder igualar estas oportunidades. Entonces, en este contexto, hubo un proyecto ganador, Las Lucas se Educan, 2016. Ya esta es la Gincana Financiera, que es una plataforma web que enseña los conceptos de manera didáctica y entretenida a los estudiantes de enseñanza media. Y esto se desarrolló por alumnos de ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez, Mateo Ibáñez y Valentina Navarrete, invitando a estudiantes de tercer y cuarto medio a poner a prueba estos conocimientos financieros con una dinámica que dura 3 semanas. Ya este juego va a ser probado con alumnos del Colegio Cardenal José María Carola Pintana y se espera también poder ampliarlo a otros establecimientos. Una iniciativa también que vale la pena destacar y que de sí. pronto a lo mejor los colegios no lo conocían y pueden estar averiguando cómo poder tener mejores herramientas para los niños. Sí, está súper interesante y creo que son buenas instancias también para aprender de forma lúdica, como estábamos hablando, que es importante atraer la atención siempre de esa forma, para que no se vea algo como fome, aburrido, tener que ver números, simplemente, así que va a ser importante que lo puedan ahí poner en práctica. Igualmente, comentarles que existe un proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación con la finalidad de poder incorporar la educación financiera a las diferentes etapas del desarrollo escolar para fomentar el ahorro y el buen uso de los ingresos. Así que también es un proyecto que se está discutiendo actualmente entonces en el Congreso, que finalmente viene a poder combatir esto mismo que estamos hablando nosotros, que es la poca educación financiera que existe hoy en día entre los jóvenes y poder Mm. entonces de alguna manera ayudarlos a entender y a integrar en sus vidas la educación financiera. Así que también va a ser importante que tanto la familia como la educación temprana puede ayudarlo entonces a entender cómo se debe llevar el presupuesto y los ahorros. Así que, porque tenemos estudios Mm. también que indican que la familia es la principal influencia siempre en la alfabetización financiera de los niños, enseñándoles conceptos como ahorro, utilidades de los bancos y decisiones de compra. La educación financiera en escuelas puede fomentar una comprensión temprana del mundo económico, adaptándose al desarrollo cognitivo y social de los niños y promoviendo un consumo responsable y sostenible desde edades tempranas. Así que la idea entonces de este proyecto es incorporar en la malla curricular contenidos de educación financiera para que los niños y adolescentes adquieran una alfabetización temprana en conceptos financieros y que se promueva el ahorro y el buen uso de los ingresos. Así que va a estar bastante interesante si esto se llega a aprobar y hacer un proyecto de ley modificando entonces la Ley General de Educación para ver si se logra incorporar entonces este tipo de asignaturas. Y qué interesante. Yo por lo menos personalmente lo encuentro entretenido y muy valioso Sí, poder fortalecer esto desde la edad temprana. Y hemos estado conversando que esta es una necesidad urgente porque hay una enorme falta de conocimiento financiero entre los jóvenes chilenos con un altísimo endeudamiento de edades muy tempranas. Entonces, esta falta de así es. conocimiento está teniendo ya efectos que son muy nocivos, como decíamos, incluso de la salud emocional de las personas. Entonces, esta educación financiera no, y reiteramos, no es solamente teoría, sino que se trata de habilidades y actitudes para poder tomar decisiones informadas y responsables. Eso es muy importante. Sí, exactamente como decías tú, Caro, no solamente son los conocimientos como conceptos duros, sino también cómo este gasto muchas veces Mm. influye en la emoción de las personas, porque hemos visto también, lamentablemente, sucesos que ya las personas no dan más por las deudas porque no se les escapó de las manos y Así es. esto avanza cada día más y por eso es tan importante. Y estuvimos Mm. hoy día discutiendo también estrategias para poder enseñar educación financiera, incluyendo entonces integración en materias escolares, como el uso de texto o medios de comunicación, herramientas lúdicas, digitales, como estos juegos de mesa que también estábamos hablando,
Y también subrayamos, por supuesto, el papel vital que tienen también los padres, que son modelos a seguir también en la formación de hábitos financieros saludables. Así que hay que poner ojo ahí a todos los que son papás, mamás, apoderados, tutores de niños, niñas, adolescentes que nos estén escuchando, que nos estén viendo. Ojo también lo que le están transmitiendo en cuanto a la educación financiera también a sus hijos, porque es el modelo Mm. que ellos también van a replicar en el futuro. Exacto. Y este tema también, bueno, tiene trascendencia mucho más profunda de lo que uno podría abordar en un programa radial, pero yéndonos también en esa línea como de la importancia de este tema, más allá de lo inmediato, la educación financiera también es una herramienta para reducir la pobreza y la desigualdad. Para poder enseñarle a las personas a manejar el dinero de manera efectiva, les permite empoderarse, tomar decisiones a conciencia, dándoles estas herramientas para poder mejorar su situación económica, creando oportunidades para el futuro, especialmente en un país que todavía existen altos niveles de desigualdad. Nosotros que somos de una generación ya que pasamos los 30 años, vemos como muchas personas de este bloque de edad, recién después de los Sí. 28, 30 años, comienzan a interesarse cuando ya los intereses de las tarjetas están colapsados, cuando en el fondo ganas más, pero igual gastas más y no te sigue alcanzando. Entonces, es una situación que es transversal, independiente que uno gane poco, más o menos, o mucho, la educación Ujú. financiera te sirve para poder administrar tus recursos. Tú puedes ganar sueldos millonarios, pero si no tienes la conciencia respecto a la utilización del dinero, de igual manera puedes llegar a endeudarte. Y al contrario, a lo mejor puedes tener un sueldo que es un sueldo promedio, una remuneración que es mínima, pero si sabes priorizar tus gastos, vas a poder también llevar una vida mucho más ordenada y obviamente sin grandes lujos, pero por lo menos de forma tranquila. Así es que Ujú. es importante que estos conceptos se conversen en la familia y también en las escuelas, que nosotros estamos acá también abordando la temática de normativa educacional. Sí, de todas maneras, Caro, es un tema fundamental y que, claro, traspasa también tanto las familias como los colegios. Así que por eso quisimos tocarlo el día de hoy. Esperamos también que haberlos hecho sentir parte también de este derecho educacional, un poquito también de conocimiento a este día y también, por supuesto, el resaltar entonces la importancia de la educación financiera, que Mm. no podemos dejarlo de lado, no podemos verlo como un problema de la adultez, sino que la importancia también de poder tratarlo desde edades muy tempranas. Así que entre más pequeños podamos crear estos hábitos en los niños, las niñas, va a ser más fácil para ellos también después replicarlos en la adultez. Así que por eso la invitación es que a los papás, tutores, profesores, todas las personas que estén a cargo de la formación también de estas niñas, puedan entonces buscar estas alternativas lúdicas a poder llevarlo esto como un juego, pero que finalmente ellos después puedan ya tenerlo como parte de su vida. Así que con esto ya estamos llegando al final de nuestro programa con Derecho a Educar en Radio Hoy, la ley y el aula en palabras simples. Por supuesto, les agradecemos a todos ustedes quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, que todos los miércoles al mediodía nos están siguiendo en nuestros programas. Así Bien. que esperamos entonces que haberles aportado un granito de arena de conocimiento o despertar este bichito también de la educación financiera, que es muy importante. Y por supuesto les estaremos trayendo algún otro tema ya la próxima semana. Así que gracias, Así es, Caro, Pame. también. Sí, gracias a ti también, Pame, y como siempre nuestros auditores por su preferencia. Recordar que nos pueden encontrar como siempre en sostiene.cl y el contenido que nosotros estamos de forma constante subiendo en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, @sostiene.consultora. Allí pueden encontrar nuestros reels, nuestra información, nuestras imágenes que tienen que ver con los cambios normativos en educación. Que nos estaremos viendo en un próximo capítulo de Con Derecho a Educar. Así es. Así que muchas gracias a todos. Un abrazo, que estén muy bien. Nos estamos viendo pronto. Que esté muy Adiós. bien, adiós.